Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde acá de Panamá. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Amén. Voy a silenciar todos los micrófonos. Hermano Andrés, vuelva a prender el suyo porque hay varios micrófonos abiertos. Muy buenas noches. Empezamos un estudio sobre el libro de los jueces esta noche y vamos a dar una introducción a este libro. Es uno de los libros tal vez más descuidado por los cristianos en el mundo, pero es un libro que habla a nosotros como iglesia en este tiempo que era casi igual como el tiempo de los jueces hace varios miles de años. En el libro de Josué vemos que había un pueblo más o menos obediente y conquistó la tierra confiando en el poder de Dios. Pero llegamos al libro de los jueces y vemos un libro de desobedientes y un pueblo de idólatra, y a menudo es derrotado por la rebelión contra Dios. Había 7 ciclos de pecado y Jueces muestra cómo la nación echó a un lado las leyes de Dios y en su lugar dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese tiempo dice que no había rey en Israel, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. En realidad había un rey, Dios era el rey de su pueblo, pero el pueblo no quería reconocer a él, como exactamente hoy en día la mayoría de la gente no reconocen a Dios como rey de su vida, sino que cada uno hace bien lo que le parecía. Hace unas semanas había una marcha para oración en los Estados Unidos y 50,000 personas llegaron de todas partes a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, para orar y pedir por la ayuda de Dios a la nación de los Estados Unidos. Y en el Congreso los demócratas, los políticos demócratas burlaban de esa gente que estaban orando, diciendo que era una tontería y que no tenía que hacer tales cosas hoy en día. Vemos que en ese tiempo del libro de los jueces, cuando la nación desobedecía a Dios, vemos que Dios mandó una nación extranjera para oprimir el pueblo, y después cuando el pueblo arrepintió nacionalmente, había una liberación y después un tiempo de paz y tranquilidad. Es un libro que da testimonio también de nuestra debilidad humana, pero también de la compasión divina. Y registra la manera única como Dios da poder donde solo hay debilidad humana. Por ejemplo, algunos de los jueces, Ahod era un benjamita que venía del tribu más pequeño de Israel y era un hombre zurdo. Un hombre zurdo en aquel tiempo tenía mucha desventaja. Había otro juez que se llamaba Samgar, que mató 600 personas con una aguijada de un buey. No era considerado como una buena arma, era como un palito nomás con un punto. La jueza Débora, que era del sexo débil, pero no era débil en realidad. Y los 10,000 soldados de a pie de Barak no era fuerza contra
900 carros herrados de Císara de Siria. Había una mujer también que mató a Císara clavando una estaca de la tienda por el cráneo, y esa estaca se manejaba su mano izquierda. Herió con 300 soldados contra madianitas y amalecitas que eran como langostas, con armas no convencionales como cántaros, trompetas y antorchas. Abimelech fue matado por un pedazo de rueda de molina tirado por una mujer desde la altura de un muro de la ciudad. Otro juez se llamaba Tola, que su nombre significa gusano, y Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Entonces, varios de esos jueces, estos hombres que fueron mandados para gobernar el pueblo de Israel en aquel tiempo, eran hombres bastante débiles físicamente y de su posición en la sociedad no era importante. El libro de Jueces es anónimo, pero el Talmud judío y la antigua tradición cristiana dice que Jueces, Ruth y Samuel fueron escritos por el profeta Samuel. Y el mensaje del libro, el libro de Jueces, contrasta la fidelidad de Dios con la apostasía de Israel. La gente que eran infieles por dentro, pero caían en las manos del enemigo afuera. Dios no libró a Israel solo por sus llamados a pedir ayuda, sino también por sus promesas a Abraham y sus descendientes. Él recordó su promesa de entregar a Israel la tierra de Canaán. El verdadero héroe de Jueces es Dios mismo, que se mantuvo fiel a pesar de las caídas de su pueblo y hasta de los jueces mismos. Miramos el significado de la palabra juez. La palabra hebreo traducido juez procede de una palabra que significa ejercer autoridad. Los jueces no eran administradores legales, sino enérgicos dirigentes que ayudaron a la nación a hacer frente a cada crisis. Eran más bien líderes militares, no eran jueces en el sentido que un juez hoy en día que juzgue en un corte. Los jueces en este libro ejercían su soberanía y poder solamente sobre un distrito aparte llamado limitado del país. El pueblo de Israel parecía incapaz de entender la idea de un rey divino e invisible. Por eso Dios permitió a los jueces, personas fieles quienes actuaban mayormente como agentes de la voluntad divina. Y hoy en día hay mucha gente que no pueden entender la idea que debe ser un rey divino invisible que domina sobre este mundo y gobierna este mundo. Y en Jueces capítulo 2, versículo 16 dice que Jehová levantó jueces que los librase del mano de los que le despojaban. Hay 3 divisiones principales del libro, de capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 3, versículo 4, habla de la rebelión de un pueblo escogido. De capítulo 3, versículo 5 hasta capítulo 16, versículo 31, habla de la esclavitud y liberación debajo de varios jueces. Y capítulo 17, versículo 1 hasta 21, 25, habla de la corrupción en sus corazones manifestados. Y esos últimos capítulos de jueces son muy feos. Una cosa que tenemos que ver en el libro de los jueces es el ciclo de pecado.
Si podemos imaginar un círculo y en la parte encima del círculo vemos es un tiempo donde Israel sirve el Señor, pero pasamos por el círculo y llegamos a la parte cuando Israel cae en el pecado y idolatría. Entonces, bajando por el círculo, vemos que Israel es esclavizado por una nación extranjera traída por el mismo Señor. Y en la parte del círculo abajo, vemos que Israel clama al Señor y subiendo por el otro lado del círculo, vemos que Dios levanta un juez y llegando arriba, Israel es liberado y después pasa varios años de descanso y libertad en el pueblo. Pero ese ciclo de pecado en jueces es repetido cada vez y cada vez hay un juez que libera al pueblo de ese pecado y esa esclavitud que sufrían. Entonces el patrón del libro es pecado, esclavitud, arrepentimiento y devoción a Dios hasta que el juez muere. Este ciclo duró unos 350 años. Y el libro de jueces ocupa la cuarta parte de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Si miramos toda la historia de Israel, jueces ocupa la cuarta parte de esta historia. Y se repite muchas veces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No es solamente un mensaje de la historia, sino un ciclo que se ha repetido también durante los 2000 años de la historia de la iglesia. Es un mensaje para el pueblo de Dios hoy en las vidas individuales de los creyentes, de nosotros mismos. En el 1985 ocurrió en Inglaterra una enfermedad entre las vacas conocido como la enfermedad de las vacas locas. Y cuando una vaca fue contaminada con esa enfermedad, los dueños tenían que matar todas sus vacas, quemarlos y después enterrar los restos. Y había un señor que era dueño de unas vacas y él esterilizó todos sus edificios y todos sus equipos, no permitió ninguna persona de afuera entrar en su finca, pero sus animales también fueron contagiados. Y tenía que matarlos, quemarlos y enterrarlos. Y las autoridades dijeron, se puede aislar una finca, pero no puede aislar el viento porque este virus se va por el viento. Y sabemos que hace unos años, tal vez alrededor del año 1960, que pasaban unos vientos malos en el mundo donde aparecieron doctrinas erróneas y dañinos en la iglesia cristiana y muchas personas rebelaron contra la palabra de Dios, no reconocían que la palabra de Dios era cierto, que tenía muchos errores, empezaron una serie de doctrinas raros y nuevos y malos. Entonces la iglesia desde ese tiempo han sufrido muchos errores y daños por causa de errores que han entrado en la iglesia y las personas mismos que decían que eran creyentes no han mostrado que eran creyentes fieles. Entonces vemos que Dios tiene un mensaje para nosotros en este libro para mostrarnos que también nuestras vidas debemos ser correctos delante del Señor.
Tal vez el enemigo es una área de debilidad en nuestras vidas. Hay compromisos que han permitido la tentación del enemigo tener influencia en nuestras vidas que nos lleva a mundanalidad y de la decepción del pecado. Los jueces no solamente muestran cómo el pueblo de Dios cayó en la esclavitud, sino que cómo fue liberado. El libro nos enseña cómo romper el siglo del pecado. No hay jueces hoy, pero tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos mantiene lejos del pecado, pero el pecado nos mantiene lejos de la palabra de Dios. Entonces, si leemos la Biblia todos los días, es una forma de mantenernos lejos del pecado. Pero si permitimos pecado en nuestra vida, entonces no leemos la palabra de Dios y siga ese círculo vicioso que causa nuestro daño espiritual. Tenemos también el Espíritu Santo para convencernos del pecado. Y tenemos a otros cristianos para ayudarnos. Entonces Dios siempre provee el Espíritu Santo para tocar nuestros corazones y también otros cristianos que vean nuestras vidas para ofrecernos ayuda espiritual para que podamos andar en un camino correcto. Después de la destrucción de las dos torres en Nueva York, las ventas de Biblias aumentaron 40% y los libros de profecía aumentaron 80%. Y la asistencia en iglesias aumentó mucho, pero muchas personas seguían en sus caminos pecaminosos. Y aunque había unas reformas en un sentido, la gente seguía con sus propios pecados. Si miramos el capítulo 1 de Jueces, se presenta un breve relato de 2 expediciones de las tribus del sur para ocupar el territorio adjudicado a ellos por sorteo. Recordamos que Josué hizo un sorteo a los lugares que cada tribu tenía que ocupar y ellos seguían en esas búsquedas de su territorio, pero algunos no hicieron esto hasta que llegó al tiempo de los jueces. En esas expediciones, sin embargo, no se logró expulsar por completo a los cananeos de las ciudades y los valles. A pesar de los mandatos persistentes de Dios y advertencias constantes de Josué, el pueblo escogió acomodarse antes de aniquilar a los cananeos y se rodeó por ella de influencias impías y inmorales. Si nosotros tenemos un huerto en la casa y tenemos algo de césped, siempre encontramos mala hierba. Algunos son feos y otros con flores bonitas. Siempre la mala hierba puede dañar la cosecha o el césped. Y deshiervar es trabajo desagradable, pero se puede hacerlo de 2 maneras. Arrancar la hierba mala de raíz o cortarlo a ras de la tierra, y ambos métodos parecen lograr el mismo propósito, pero solo uno es eficaz: arrancar la hierba mala del raíz. Para los israelitas, la tierra de Canaán se puede comparar a una huerta llena de hierbas malas. Por un tiempo, el pueblo de Dios diligentemente sacó a sus enemigos. Pero al pasar el tiempo e ir olvidando los mandamientos de Dios, el pueblo descuidó su tarea. Al principio no hubo consecuencias visibles, pero más tarde la devastación era evidente y todo al florecer la inmoralidad y la idolatría
en la nación. Cuando miramos nuestras vidas personales, si mira el huerto de tu vida, ves algunas hierbas malas que necesitan ser arrancados, un hábito, una actitud negativa. Resiste el impulso de cortarlos por debajo y esperar que desaparezcan. En vez de esto, trata con la raíz del problema. Te alegrarás de haberlo hecho. Victoria a medias no es victoria. La semilla de la caída de Israel se ven por todo el capítulo. En Deuteronomio 33, Simeón no se menciona. Llegó a estar muy asociado con Judá y tal vez está incluido en esa bendición. Efraín y Manasés reemplazan a José. En Apocalipsis 7, las tribus de Dan y Efraín no están en la lista. Quizás sean omitidos porque fueran líderes en la idolatría. Algunos piensan que el anticristo provendrá del tribu de Dan. Cuando miramos los cananeos, vemos que Canaán fue hijo de Cam, hijo de Noé. Sus descendientes se dividieron en 11 grupos y pueblos que juntos se llaman Canaán. De Sidón, los sidonios, los eteos, los jebuseos, los amareos, los gergeseos, los heveos, los arameos, los siseos, los arvadeos, los samareos y los amateos. Más tarde, algunos eran los fenicios, los comerciantes del mar Mediterráneo. La religión de los cananeos. Él fue su deidad supremo, tirano, cruel, sanguinario y lujurioso. Mató a su padre y su hija y su hijo y tenía 3 de sus hermanas como esposas. Los cananeos representaban a él como padre toro, Baal. Baal era dios de la lluvia, la tempestad y de la fertilidad. Anat era su hermana y esposa de Baal, diosa de la actividad sexual. Se llamaba virgen y santa, pero era prostituta del templo. Astoret, la diosa de la estrella vespertina, la planeta Venus, una diosa madre y prostituta. En el culto de sus dioses sacrificaban a sus hijos y los hombres y las mujeres se prostituían. No había una religión en el Medio Oriente tan degenerada como la de los cananeos. Según Levítico capítulo 18, versículo 25, la tierra estaba contaminada por las abominaciones practicadas por los cananeos, quienes tuvieron que ser exterminados de la tierra. Entonces Dios ordenó la destrucción de los cananeos. Jehová le ordenó a Israel que exterminase a los cananeos en Éxodo capítulo 23 y Deuteronomio capítulo 7. A quienes califican de injusto este mandato y afirman que no se halla en armonía con el carácter de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Yo he escuchado varios ateos, hombres importantes y conocidos como ateos importantes en este mundo, dice que Dios es un Dios injusto para matar a esas personas, adultos y niños, solamente porque tenía una religión diferente, pero eran gente mala. Una buena respuesta a esa objeción se halla en la santidad y justicia de Dios y en la naturaleza de la religión cananeo. Dios es justo y sabe dar su pago a los que hacen mal.
Vemos el castigo a la gente en el tiempo de Noé y la gente de Sodoma y Gomorra por medio de fuerzas naturales. Porque no habrá de destruir a los cananeos por medio del pueblo de Israel. El propósito divino en la destrucción de los cananeos era el primer lugar punitivo. Además era preventivo. No quiere que su pueblo se contamine con las maldades de Canaán. Si hagamos un comentario sobre el capítulo 1 del libro de Jueces en versículos 1 a 3, vemos que después de la muerte de Josué, la tribu de Judá tomó el liderazgo en la guerra contra los cananeos del sur. Dios prometió darles victoria, pero Judá buscó el apoyo de la tribu de Simeón. Era falta de depender completamente de la palabra de Dios y no tenía victoria contra los cananeos. En versículos 4 a 7 vemos que la primera victoria sobre los habitantes de Bezek hirieron a 10,000 hombres y al rey le cortaron los pulgares de sus manos y sus pies, así como él hizo a sus enemigos. Debía haber sido muerto como mandó Dios. El rey murió más tarde en Jerusalén. Dios nunca ordenó a su pueblo a torturar a la gente, porque cortar los pulgares de las manos y sus pies inhabilita a la persona para levantar cosas. Su mano no funciona y sus pies tampoco muy bien. La desobediencia de Israel, en vez de aniquilarlos, solamente los hirieron. Tal obediencia les costará caro en el futuro. En versículo 8, había cierto éxito contra Jerusalén. Quemó la ciudad, pero no pudieron sacar a los jebuseos hasta que los días de David en 2 Samuel capítulo 5. Versículos 9 a 15, vemos la captura de Hebrón por la tribu de Judá. Y dice que Caleb conquistó a Hebrón, él era de la tribu de Judá. Kiriat Sefer fue capturado por Otoniel, y Caleb dio a su hijo Axa a Otoniel como mujer. Y ella recibió ese terreno y pidió también fuentes de agua porque era una tierra seca. En versículo 16 vemos los ceneos que eran de la familia de la esposa de Moisés, continuaron habitando con los hijos de Judá, aunque nunca se convirtieron. Versículo 17 a 21, hay otras conquistas de Judá, pero las victorias no fueron completas. No tenía la fe ni la perseverancia bajo circunstancias difíciles. Indica que Jueces se escribió antes que David tomara Jerusalén. Versículos 22 a 26, solo a las 2 tribus de José se les acreditaron otras victorias. Esos versículos tal vez se refieren a la conquista de Betel mientras Josué aún vivía. Su error fue que prometieron perdonar a un colaborador. Encontraron un hombre y pidieron a él para mostrar la vía de entrar a la ciudad para matar a la gente por dentro, y el hombre mostró la vía cómo entrar a la ciudad y fue perdonado su vida, pero inmediatamente él empezó a edificar otra ciudad con el nombre de Luz en la tierra de los Eteos. El pecado no juzgado sobrevive y más tarde tiene que ser enfrentado. De versículos 27 a 36, vemos que el resto del capítulo señala a 7 tribus del centro y del norte que habían fallado en arrojar al cananeo de su territorio. Eran las tribus de Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón,
Asa, Neftalí y Dan. Yo quería tratar los primeros 2 capítulos, pero en realidad creo que no voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces, mejor que tal vez guardamos el capítulo 2 hasta la próxima semana. Entonces, no sé si hay preguntas de alguien que quiere hacer algo en ese momento. Vemos nuestra posición en el mundo hoy en día como existía en ese tiempo del libro de los jueces, donde la gente van en desobediencia a Dios, de desconfianza en el poder de Dios y desconfianza en su palabra. Recuerdo hace varios años, como 40 años o más, hombres como R.C. Sproul y otros líderes cristianos luchaban fuertemente para sostener la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas, aún cristianos o personas que dicen que son cristianos, que no creen y no confían en la palabra del Señor. Y también hay unas traducciones de la Biblia que son muy equivocadas en muchos sentidos y enseñan cosas que en realidad la Biblia no enseña. Estamos en un tiempo difícil, pero hermanos, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe en nuestras vidas para que seamos luces y brillantes en este mundo, un mundo tan oscuro. La doctrina que hoy en día que enseñan en muchas partes tienen muchos errores, sobre todo la evangelio de la prosperidad, que dice que Dios quiere que seamos ricos, que seamos libres de enfermedades y que no tenemos problemas en nuestras vidas. Pero es un evangelio falso, un evangelio que no se sostiene con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para mantenerles fieles al Señor, tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Tenemos que estudiarlo y conocerlo para que seamos fuertes y constantes en obediencia al Señor, para que el Señor nos bendice en nuestras vidas y no tengamos sus caídas como el pueblo de Israel tenía hace tantos años. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias por este libro de los jueces que muestra a nosotros la situación que vivía el pueblo de Israel en desobediencia y rebelión hace tantos años. Y estamos conscientes que hoy en día hay muchas personas que viven rebeldía y desobediencia al Señor, aún personas que se llaman como cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti,
Ayúdanos a leer su palabra constantemente para conocerlo y ser guiado por el Espíritu Santo. Damos gracias que podemos reunirnos en esta forma para conocer más de ti y pedimos la bendición tuya sobre cada persona que está escuchando este mensaje esta noche. Colocamos a cada familia en las manos tuyas y pedimos tu bendición para ellos. Guíanos, Señor, guárdanos, protéjanos, ayúdanos para que seamos fieles a ti, para que podamos vivir una vida de santidad delante de ti, Señor. Pedimos la bendición tuya esta noche sobre cada persona aquí en esta plataforma, que tú nos ayudes con un buen descanso y las fuerzas que necesitamos para la mañana. Dando gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Tenemos ahí todavía unos minutos si algún hermano quiere hacer algún aporte, hacer alguna pregunta, un comentario. Buenas noches, hermanos. Quería hacer una pregunta. Hermano Andrés, ¿me podría volver a nombrar la división del libro de Jueces? Que usted nombró que se podía dividir en 3 partes. Así, capítulo 1 hasta capítulo 3, versículo 4. Que trata la rebelión de un pueblo escogido por Dios. De capítulo 3, versículo 5 hasta capítulo 16, versículo 31, que trata todas las esclavitudes y liberaciones bajo los jueces. Y capítulo 17, versículo 1 hasta capítulo 21, 25, la corrupción en sus corazones. Entonces vemos esta última parte del libro tenía unas historias muy feas y muy malos, como el pueblo había degenerado tanto. Gracias, hermano. Hermano, hay una pregunta aquí de el último versículo de Jueces, que dice, el último versículo de Jueces dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hablando de 21, 25. Lo que yo me pregunto aquí es, dice otra vez, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo me pregunto es que ¿qué colocó al rey Saúl? Si fue el pueblo o fue Dios mismo que lo colocó. Bueno, el pueblo era un Dios, un rey, sí, perdón. Sí, el pueblo buscaba un rey, ellos querían ser como las otras naciones, pero Dios mostró en Deuteronomio, si recuerdo bien, es capítulo 17, no estoy bien seguro, que Dios mostró las desventajas de tener un rey, todas las cosas que un rey iba a hacer con el pueblo. Entonces, vemos que Saúl fue un rey desobediente y Dios tenía que escoger un rey que era según su corazón. Y ese hombre
era David. David no era perfecto, pero era un hombre que más bien quería en la mayoría agradar a Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos y siempre cada uno de nosotros vamos también a fallar en nuestras vidas espirituales. No vamos a ser perfectos, pero debemos aspirar a ser honestos delante del Señor y hacer las cosas que agradan al Señor. Vivimos en un mundo donde es difícil para un creyente hoy en día porque hay tantas presiones por medio del mundo de Satanás para que la gente falle en sus objetivos de servir bien al Señor. Y tenemos que orar cada día que el Señor nos fortalece, que el Señor nos ayuda para no fallamos en nuestro testimonio delante del Señor. No es fácil ser un cristiano hoy en día. No podemos decir a una persona que busca ser cristiano que ofrecemos una vida color de la rosa, porque no es así. La vida de ser un creyente fiel es como una lucha contra el mal y no es fácil. Pero el Señor ha prometido guardarnos y protegernos y darnos toda la fuerza que necesitamos servir a Él. ¿Podemos decir que fue salvo él, Saúl? Como dice, ¿Podemos decir que Saúl fue salvo? bueno, no sabemos. Solo Dios sabe. Hermanos, quiero decir algo. No es del tema. Es que estoy viendo al hermano Marino conectado y hemos estado orando por él porque estaba delicado de salud, hermano. Qué bueno verlo. Dios le bendiga, hermano Marino, de Ibagué. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones a todos. Qué bueno verlo, hermano. Gracias, hermanito. También es un placer verlos a ustedes. Amén, hermano. Y hay un hermano que quiere orar por el hermano Marino en este momento. Sí, Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Y te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Como ella misma dice, estas cosas se escribieron para que no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia que cayó tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a través de este estudio a analizarnos, a autoevaluarnos y hacer las correcciones necesarias para que podamos vivir conforme a tu voluntad. También te agradecemos por el hermano Marino, por la recuperación que ha tenido, por estar entre nosotros hoy en esta reunión. Padre, muchas gracias. Lo seguimos colocando en tus preciosas manos para que tú sigas obrando en su vida, para que tú sigas manifestándose en él, Padre Santo. Gracias por tu bondad con nuestro hermano, con su esposa, y gracias, Señor, por tenerles aún entre nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. También, Señor, en Puerto Boyacá, por la esposa del hermano Pino, por la dificultad que ella tiene, Señor. La colocamos en tus manos también, Padre, para que tú le ayudes, Señor, hasta donde sabemos está
entubada ahí en el hospital con el COVID-19. Y gracias te damos también por la última información del hermano Nelson Gutiérrez de Chinchiná. Su hijo regresó esta tarde muy contento a la casa porque el hermano está recuperándose y ya está respirando por sí mismo, y el médico aún está muy contento de ver la evolución que él ha tenido. Padre, muchas gracias porque es tu gracia, es tu bondad, es tu gran misericordia la que está obrando. Te damos gracias por esto. Y otros hermanos que han estado también enfermos, se están recuperando, Señor. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Y te damos gracias por protegernos de este virus, Señor. Te damos gracias porque, como dijo tu siervo también, hasta aquí nos ayudó Jehová. Colocamos también los hermanos que aún se están recuperando para que tú les bendigas y les guardes también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno. Amén. Ahí en el chat de la plataforma hay dos peticiones de oración. Dice Eisaray: les pido oración por mis hijos y nietos, familia Soto Mora y familia Medina Pino. Buenas noches, hermanos. Pido oración por mi suegra Luz Nidia Hernández, está en la UCI de Río Negro, Antioquia. Pido porque el Señor fortalezca la vida de los hijos y familiares. Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Y Centro Bíblico de Bucaramanga. Soy Felipe Medina, el esposo de Daniela Pino. Pues yo pedí oración por mi suegra, que es Luz Nidia, la esposa del hermano Orlando Pino. Y la situación de la hermana pues es crítica, pero pues está estable. La tienen en Río Negro, Antioquia, en la UCI, y está entubada y la tienen con sedantes. Ella está estable, pero no puede tener mejoría. No se empeora, pero tampoco se mejora. Los hijos están muy acongojados, o sea, están pasando por un momento muy de incertidumbre. Pues pido a ustedes, hermanos, que los tengan en oración, al hermano Pino también. Y no, pues esperando que tenga resultados positivos de progreso, pero no se ha podido tener ese progreso que se necesita. También en el chat pone el hermano Pablo y la hermana Melba: oración por nuestro hijo Pablo Andrés, está muy delicado de salud, comentan los hermanos. Los hermanos, para que tengamos presentes en nuestras oraciones personales y familiares cada uno de estos motivos que ya han sido expuestos. Amén. Creo que la hermana del Saray se identificó al principio que es de Panamá, ¿o fue que me pareció? Sí, creo que sí. Qué bueno, me está acompañando entonces. No sé si de pronto el hermano Andrés la conoce, que ha estado en Panamá. No lo conozco, hermano. No, hermano. Ah, bueno. Estuve en Panamá hace muchos años y muchas cosas han pasado desde ese tiempo. Sí. En aquel tiempo había
2 asambleas establecidos allá, uno en Río Abajo, en el lado del Océano Pacífico, y el otro en el lado del Océano Atlántico, en Rainbow City. El de Rainbow City eran casi todos descendientes de los constructores del Canal de Panamá, eran de la raza negra. Y en Río Abajo, al lado del Océano Pacífico, era un barrio bastante malo, un barrio muy pobre, un barrio con mucha violencia, mucha prostitución, pero había mucha gente que escucharon la palabra del Señor, pero tristemente los hermanos en Río Abajo no querían aprender el español, hablaban inglés, y la gente que vivía en ese barrio todos hablaban el español, y tristemente se perdieron la oportunidad de trabajar con esa gente. Bueno, hermanos, creo que ya estamos despedidos. ¿O hay algo más? Vamos a ver qué piensa. No, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias a todos, hermanos, y recordemos estos motivos de oración para que los tengamos presentes en cada uno de nuestros tiempos de oración. Amén. Buenas noches para todos, hermanos. Perdón, hermano, la hermana Guillermina también está pidiendo oración por su salud ahí en el chat. Ajá. Entonces, para tener en cuenta la hermana Guillermina Ibáñez. Bueno, hermano, que Dios los siga bendiciendo. Hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Amén, hermano. Amén, buenas Henry. noches. Esté bien, hermano Henry. Hasta luego. Chao, hermanos. Buenas noches. Adiós, los hermanos. Dios les bendiga. Chao, hermano Luis Humberto. A todos, feliz noche. Chao, chao. Dios les bendiga, hermanitos. Una feliz noche. Chao, hermano. Bien, hermano. A todos, hermanitos. Bien, hermano. Chao. Hermanos, saludos, hermanos. Buenas noches, hermanitos. Dios bendiga. Noches. Dios bendiga, hermano. Buenas noches. Nombre, buenas noches. Dios bendiga. Hasta mañana, hermanos. Chao. Listo, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga. Chao.